Muy bien, vamos a hablar un poco de la parte de administración de SQL Server. ¿Ok? Bien, comenzaremos diciendo que SQL Server está compuesto de múltiples servicios, ¿verdad? O sea, nos ofrece múltiples servicios. El que ya es conocido, o el más conocido de todos, es, por ejemplo, el servicio de motor de base de datos, que es el que hemos estado utilizando para crear tablas, crear manipulación en el servidor, ¿ok? Pero aparte de eso, existen otros servicios. Por ejemplo, está el servicio de análisis de datos, el Analysis Service, que está pensado en consultas de datos, en organizar la información de manera de que pueda ser accesible para hacer business intelligence, business analytics o incluso big data. La parte del reporting service, que es un servicio para poder desarrollar reportería y eh, consumirla directamente del SQL Server sin necesidad de tener que utilizar un paquete adicional, sino que directamente en SQL Server se pueden crear los reportes para que puedan ser consumidos de forma directa o a través de un software desarrollado. Y el Integration Service, que es el servicio para poder realizar flujos de datos entre diferentes fuentes, ¿verdad? Que incluyan al SQL Server o que utilicen al SQL Server solo como parte de ese flujo. Y más recientemente ya es la integración de esos paquetes de integración de datos que se puedan desarrollar para ser ejecutados directamente en Azure, que ya es la infraestructura en la nube que procede Microsoft. Ok, vamos a empezar con el más básico de ellos, que sería el Database Engine o el motor de base de datos. Y pues nosotros sabemos que existen dos modelos de seguridad en SQL Server, ¿sí? Conocidos como el Windows Authentication. Estos son, cuando estamos trabajando con Azure, nos vamos a concentrar en los locales, ¿sí? Que sería Windows Authentication y SQL Server Authentication. Eh, Mediante el Windows Authentication, el servidor de SQL Server se comunica directamente con el sistema operativo de la máquina en el cual se encuentra dicho servidor para eh, integrar la seguridad del SQL Server con la seguridad um, de la, del servidor en el cual estamos, ¿verdad? El sistema operativo que está instalado en el servidor, sea este Windows, como ha sido en la mayoría de los casos, o sea este Linux, como más recientemente puede ocurrir. En ese caso, el usuario con el que nosotros nos hemos registrado o hemos hecho login dentro de la computadora, ese mismo será el usuario con el cual nos vamos a conectar a nuestro SQL Server. Podemos notar que en este caso, en mi caso este es mi usuario y ya no me pide contraseña, sino que la contraseña se maneja en una relación de confianza entre el SQL Server y el sistema operativo. Ahora, el segundo modelo de seguridad es de SQL Authentication, ¿verdad? Que personalmente es el que más recomiendo. Es uno en donde la seguridad del SQL Server está diferenciada o separada de la seguridad propia del sistema operativo o uh, del ambiente de red que podamos nosotros tener, ¿verdad? O sea que nuestro usuario de SQL Server no tiene ninguna relación o no tiene, probablemente por nomenclatura puede ser que los llamemos igual, pero no quiere decir que son el mismo usuario, ¿verdad? Son usuarios completamente diferentes. Entonces, en este caso, nosotros vamos a colocar un usuario que, como les mencioné, puede ser el mismo, puede tener el mismo nombre que con que nos conectamos al SQL, al sistema operativo, o puede ser completamente diferente. O utilizamos, cuando administramos un servidor, es muy común que utilicemos el usuario SA. SA significa administrador de sistema o System Administrator, ¿verdad? Entonces,
En este servidor, en ambos casos, yo tengo registrado tanto mi servidor, perdón, mi usuario de sistemas como el SA. Puedo utilizar cualquiera de los dos y ambos están reconocidos eh, como administradores del SQL Server. Bien, no nos vamos a concentrar tanto en esta parte, en lo que es la parte de base de datos, porque la parte de base de datos ya la manejamos, aunque no a nivel administrativa, sí la manejamos a nivel de comandos, pero más adelante también vamos a ver algunos detalles de las cosas que aprendimos a hacer vía sentencias SQL, cómo las vamos a hacer cómo las podemos realizar de manera utilizando la herramienta administrativa, que como lo mencionábamos en un principio, puede ser la herramienta administrativa que nosotros normalmente manejamos, o la herramienta administrativa que viene directamente en el SQL Server, o pudiera ser una herramienta diferente. Voy a buscar otra herramienta para que veamos que las mismas acciones están disponibles. Bien, aquí tenemos otra herramienta que es el Navicat. Y digamos, si nosotros vamos a la parte de security, que es el manejo de la seguridad, aquí nosotros vemos que tenemos los logins. Si tenemos el SQL Server en español, probablemente creo que estos se llaman inicios de sesión. ¿Okay? Si nosotros nos vamos al Navicat, que es otra herramienta, nosotros aquí podemos ver, aquí están, miren, los logins, los servers, los database users, los database roles. Hay diferentes tipos de niveles de seguridad, ¿verdad? Entonces, sea que utilicemos una herramienta u otra, normalmente las opciones ahí estarán disponibles. No, obviamente nosotros eh, nos vamos a apoyar de lo que es la herramienta del Management Studio. Entonces, administrativamente vamos a empezar viendo lo que es, por ejemplo, eh, miremos lo que es los server roles. Los server roles son las funciones específicas que nosotros podemos darle a un login, a una cuenta de usuario, para que realice tareas dentro de un servidor, ¿sí? Podemos revisar los dos extremos, que sería public, que es lo más mínimo o lo más básico en cuanto a tareas que nosotros podemos asignarle a un usuario, y en el extremo opuesto nosotros nos encontraríamos el sysadmin. El sysadmin es un tipo de, cuando nosotros creamos un login y lo declaramos como de tipo sysadmin, lo que le estamos diciendo es que ese usuario tiene todos los privilegios en ese servidor. Él va a poder manipular la seguridad, va a poder manipular la configuración del servidor como tal. Todos los privilegios posibles él los va a tener, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es necesario, si nosotros queremos tener un usuario específico que administre un servidor, no es necesariamente que tiene que trabajar con el usuario SA. Se puede crear un usuario que tenga los privilegios exactamente iguales que los del SA. El SA no es un usuario especial, sino que es un usuario que pertenece a esa categoría, ¿verdad? Ahora, entre medio del public y el SA, nosotros podemos encontrar eh, los roles de usuarios diferentes al System Admin. Sería como que nosotros des, desarmáramos, ¿sí? O fragmentáramos los privilegios del System del sysadmin. Sysadmin es System Administrator o administrador del sistema, como que nosotros desensambláramos ese rol y lo agrupáramos en ciertas categorías para que puedan realizar ciertas, no todas las tareas del sysadmin. Y el sysadmin puede realizar todas, pero por ejemplo, el bulk admin
sirve para que el usuario pueda importar datos desde fuera hacia adentro del SQL Server, ¿sí? El DB Creator es un privilegio que le va a permitir a un usuario de este tipo poder crear, modificar o eliminar bases de datos, ¿okay? Que es ambas son tareas del sysadmin. El sysadmin le podrá manipular todo lo que tenga que ver con los archivos de datos físicos del SA, por ejemplo, ampliar o reducir el tamaño de una base de datos físicamente. Process Admin podrá tener la capacidad de revisar y finalizar procesos que se estén ejecutando dentro del servidor. Security Admin, él podrá crear y manipular todo lo que tiene que ver con la seguridad, aunque probablemente no pueda crear bases de datos. Ahora, si nosotros queremos que un usuario, bueno, server admin podrá administrar todo lo que tiene que ver con la configuración del servidor, incluso apagarlo, reiniciarlo, ¿sí? Setup admin podrá tener los privilegios necesarios de relacionar eh, otras fuentes de datos conocidas como servidores vinculados o linked server, o sea, poder vincular este servidor con otro servidor en el cual se pueda tener los privilegios. ¿Verdad? Entonces, sumados todas esas funciones, dan como resultado el sysadmin. Entonces, estos básicamente son solo como pequeñas partes de las funciones que realiza el sysadmin. Obviamente, como veremos adelante, cuando nosotros creamos un usuario, podemos decidir que tenga una o varias de esas funciones. Por lo menos un usuario debe tener el rol público, ¿verdad? El rol público normalmente se utiliza cuando queremos crear un usuario cuya finalidad específica sea el manipular los datos, ¿va? Cuando nosotros creamos un usuario solamente para que eh, visualice, inserte, modifique o elimine registros dentro de una base de datos, ¿verdad? No queremos que realice tareas específicas dentro del SQL Server, no necesitamos que verifique la seguridad, ni necesitamos que verifique o que manipule la base de datos, sino que básicamente es un usuario final, podríamos decirlo, ¿no? ¿Ok? Eh, vamos a ver, esto creo que ahorita la parte más importante que vamos a revisar son los logins. Obviamente existen diferentes tipos de logins. Estos que comienzan, que tienen un nombre, pero están precedidos por una contapleca y algo más, son, en este caso, digamos, este Matrix Contrapleca G. Borjas es mi usuario, es un usuario de Windows Authentication, ¿verdad? Un usuario del Windows, del sistema operativo de esta máquina, ¿sí? Dado y que le hemos dado los privilegios, o sea, no es que todos los usuarios del dominio o todos los usuarios de la máquina van a tener directamente acceso a, al SQL Server. Ahora, si nosotros hacemos esto que está aquí es decirle que no deseamos tener que estar dándole privilegios de acceso a un usuario al SQL Server, sino que con el simple hecho que sea usuario del dominio o de la o de la máquina en el cual o del servidor en el cual el SQL Server está instalado, este privilegio lo que le permite es darle acceso a todos los usuarios que nosotros creemos que directamente tengan acceso al SQL Server. Obviamente en un servidor productivo esto no es recomendable, ¿verdad? Porque esto deja la seguridad demasiado abierta. Entonces siempre, o a menos que usted sea el administrador de base de datos y el administrador de seguridad sean la misma persona, ¿verdad? Entonces,
pudiera ser una política o pudiera ser parte del protocolo que para evitar estar haciendo la doble tarea de creando primero el usuario en el dominio y después dándole acceso al SQL Server, entonces se pudiera crear esa política, esta, para que todos los usuarios inmediatamente que son creados en el dominio automáticamente pasen a ser usuarios del SQL Server. Pero no es, como les menciono, en la parte productiva no es lo más recomendable, ¿verdad? Esto, cuando nosotros queremos que esto automáticamente cuando nosotros instalamos el SQL Server se crea esta opción, ¿verdad? ¿Cómo la podemos deshabilitar? Existen dos maneras. Yo puedo simple y sencillamente eliminarla o deshabilitarla, ¿verdad? Para que, obviamente, como es un servidor de pruebas, entonces por eso yo lo tengo habilitado. Pero ya vamos a ver una forma de cómo deshabilitar. Ahora, vamos entonces a aprender a crear nuestros cuentas de usuario. Bien, vamos a crear eh, nuestro primer login o nuestra primera inicio de sesión. Si tienen en español, pues lo vamos a hacer aquí con un clic derecho. Nuevo login o nuevo inicio de sesión. Bien. Esta es la ventana que nos aparece. También vamos a ver que todo esto que podamos hacer aquí lo podemos traducir a sentencias SQL. No es necesario ni siquiera ahora que ya nos la sepamos. Ahí vamos a ver la opción de cómo convertir eso en un script. Bueno, lo primero que tenemos que decidir es qué tipo de login vamos a hacer. Si vamos a hacer un login de tipo Windows Authentication o un login de tipo SQL Authentication. Si es un login de tipo Windows Authentication, pues yo no puedo escribir cualquier nombre aquí, ¿verdad? No, estoy limitado como DBA a que el usuario primeramente exista dentro del dominio. Entonces yo tendría que venir y buscarlo. A ver si ese usuario existe. Yo tendría que, por ejemplo, yo puedo poner aquí Pedro. Pero si el usuario no existe, me va a decir que no, que yo no puedo crear el usuario Pedro, ¿verdad? Lo primero que debe de ocurrir es que ese usuario tiene que estar creado. Entonces, puede ser dentro del... eh, puede ser dentro del dominio, si nosotros estamos trabajando en una red que tiene, que tiene ya toda su infraestructura montada, entonces obviamente se le tendría que decir al, al administrador de sistema, ¿verdad? Que nos cree el usuario. En este caso, como no es un dominio, ¿verdad? Sino que estamos conectados directamente al servidor, pues tendríamos que crear el usuario, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí están todos los usuarios. Ah, se me olvidaba mencionar. Todos estos que están aquí, que dicen NT Services, son los usuarios que el SQL Server crea para sus servicios como tal, ¿verdad? El servicio de la base de datos o de los que ya nosotros mencionamos o algunos servicios internos que pudiéramos crear. Entonces, eso los crea automáticamente, los crea el SQL Server cuando nosotros lo instalamos, ¿verdad? Bien, vamos a crear un nuevo usuario para que nos permita crearle el inicio de sesión o nos permita crearle el login. Entonces, el requisito primario es que ese usuario exista o dentro del dominio o dentro del servidor. Entonces, vamos a crear un usuario. Le vamos a colocar como usuario db test. Le vamos a colocar a ese usuario y pues tendríamos que colocarle un password, ¿verdad? Podría colocarle. ¿Okay? Obviamente, al ser un usuario del sistema operativo, muy probablemente este password debe de cumplir con los lineamientos, ¿verdad? En cuanto a la longitud, a la cantidad de caracteres especiales, la cantidad de mayúsculas y minúsculas, y ya lo creamos. Entonces, debe test le colocamos. Entonces, ese usuario sí yo ya podría
ya sea colocarlo desde aquí, o, perdón, mejor para db test. Ahora sí, mire, ya me lo reconoce como un usuario válido, ¿sí? Ya aquí más que crear un usuario, básicamente lo que nosotros hacemos es tomar un usuario que ya está creado y darle los privilegios para que se pueda conectar al SQL Server. Como vemos, no se me permite que yo le pueda asignar una contraseña a ese usuario, sino que la contraseña va a estar manejada por el sistema operativo. Todos los pasos adicionales que vamos a ver van a ser iguales sin importar el tipo de usuario que nosotros creemos. Entonces, el segundo tipo de usuario sería un usuario de tipo Windows Authentication. Aquí sí, ¿verdad? Yo tengo la libertad de poder colocarle el nombre que a mí me parezca conveniente. Podemos decir testdb, por poner un ejemplo. Y si ese usuario no existe, el único requisito es que ese nombre que yo estoy utilizando no lo haya utilizado previamente. Entonces es el único requisito. Aquí sí, sí me permite que yo le asigne un password. Y aquí yo estoy en la libertad de decirle si yo quiero que este password que vamos a colocar aquí esté contenido o esté regido por las políticas de seguridad de password, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto va a depender del tipo de usuario con el cual nosotros contemos. Si nuestro usuario es un usuario especializado que está familiarizado con el manejo de password de seguridad media o seguridad alta, nosotros podemos dejarle esta opción. Pero si nuestro usuario es un usuario de conocimientos básicos que se le dificulta incluso a veces eh, aprenderse los usuarios los passwords más básicos, entonces sí es recomendable que nosotros le deshabilitemos esa opción para poder ponerle password eh, más sencillos. Obviamente, tenemos que tener en cuenta eso, que entre más simple sea el password que nosotros le asignemos a un usuario, menor será el nivel de seguridad que le estamos ofreciendo, ¿verdad? Pero obviamente de nada nos sirve estarle colocando un password complejo a un usuario que se le va a dificultar y que probablemente lo va a terminar apuntando en un papel, ¿verdad? Entonces se pierde todo el concepto de seguridad cuando el usuario tiene que auxiliarse de medios físicos para saber cuál es su password, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que balancear eh, las diferentes opciones. Entonces, en este caso yo le voy a poner un password muy sencillo, ¿verdad? O sea, primeramente porque es un aspecto eh, académico. Entonces le vamos a poner 123, 123. Si yo le colocara esta opción, ese password 123 no me lo aceptaría, obviamente. Bien, tenemos que colocarle una base de datos por omisión. Una base de datos por omisión es la base de datos a la cual automáticamente ese usuario se va a ir a conectar. Personalmente siempre recomiendo colocar la base de datos master, porque la base de datos master siempre va a existir en un SQL Server. Pero si nosotros así lo deseáramos, podemos decirle que no, ¿verdad? Que queremos que el SQL Server a ese usuario cada vez que se conecte al servidor automáticamente lo conecte a una base de datos en específico. Yo puedo decirle que quiero que automáticamente se conecte a DemoDB, ¿sí? ¿Cuál es el problema de hacerlo de esta manera? Que si en algún momento la base de datos deja de existir, nuestro usuario puede verse afectado, ¿verdad? Porque ya no va a tener su base de datos por omisión. Entonces, esa es la razón por la cual yo no lo acostumbro o no lo recomiendo, porque master siempre va a existir. Si queremos que el usuario tenga un lenguaje específico, entonces, si no, pues le dejamos el default, que es el que está configurado en el SQL Server, en el servidor como tal, ¿verdad? Bueno, ya vimos la parte más básica, que sería el nombre, que sería el usuario, perdón, el nombre, el password, la confirmación del password. Si queremos que eh, esté restringido por las políticas de seguridad, obviamente también si le vamos a tener
restringidas las políticas, nos permite colocarle un tiempo de expiración. Podemos decirle, no, mire, este password, este usuario queremos que esté habilitado por una semana, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llega algún equipo de auditoría y nosotros queremos crearle un usuario, pero queremos que a ese usuario queremos que deje de funcionar en un determinado tiempo, ¿verdad? Entonces se lo podemos hacer. Y otra que podemos hacerle es decirle que este usuario le vamos a asignar un password genérico, ¿sí? Y queremos obligarlo que la primera vez que ese usuario se conecte, el SQL Server le pida que cambie su password, ¿verdad? Porque a veces, si nosotros no lo hacemos de esta manera y nosotros le creamos el usuario le creamos el login a nuestro usuario y le decimos que cambie su password, a veces el usuario no lo hace, ¿verdad? Y sigue trabajando y eso compromete la seguridad. Entonces, pero estas dos opciones solo son válidas o solo están habilitadas si nosotros manejamos las políticas de seguridad. Si nosotros no lo hacemos, entonces ya no podemos habilitar esas otras dos opciones. Eh, una credencial es un objeto que como este usuario es un usuario propiamente del SQL Server, no tiene ningún privilegio fuera del SQL Server. Entonces, una credencial es decirle a este usuario que fuera del SQL Server adquiera yo pudiera crear una credencial, digamos, un usuario del Windows, para que cuando el usuario necesite tener acceso a un recurso, sea esto un dispositivo, sea esto una carpeta, como el usuario, por ejemplo, TestDB es un usuario propio del SQL Server, el sistema operativo no lo va a reconocer. Entonces yo puedo decirle que cuando él necesite acceder a un objeto fuera del SQL Server, que lo haga bajo las credenciales de un usuario propio del Windows. Por lo tanto, yo pudiera crear ese usuario y colocarle como una máscara a este usuario, ¿verdad? Sería el objeto el proceso inverso a lo que es un Windows Authentication. Un Windows Authentication es tomar un usuario del sistema operativo y darle los privilegios dentro del SQL Server. Una credencial es lo contrario, es tomar un usuario del SQL Server y darle los privilegios de un usuario del Windows. ¿Okay? Este es muy poco utilizado, ¿verdad? Solo, como les mencioné, a menos que usted tenga, por ejemplo, usted quiera hacer un trabajo del SQL Server y quiere que ese trabajo, por ejemplo, tenga acceso a, a directorios que se accesar a través de la red, ¿verdad? Entonces el usuario SA no es reconocido en el dominio, entonces usted le puede enmascarar con un usuario administrator, por así decirlo, es que sí va a tener acceso a todos los privilegios de la red. Bueno, ya habíamos hablado de los roles de servidor. Entonces, aquí es donde nosotros le decimos, ¿verdad?, qué privilegios especiales queremos darle a ese usuario. Como le mencioné, si es un usuario común y corriente, si es un usuario final que simple y sencillamente lo necesitamos para que vaya a leer y a escribir datos a una base de datos, el public es más que suficiente. Pero si nosotros deseamos que realice una tarea especial dentro de nuestro servidor, pues aquí están y ya habíamos mencionado qué hacen cada uno de ellos, ¿verdad? Está dentro del más avanzado, que pudiera ser System Admin, para que él pueda tener todos los privilegios, hasta cada uno de los privilegios específicos, ¿va?, que pueda eh, importar datos al servidor, que pueda crear bases de datos, que pueda revisar los archivos, procesos administrativos de, de crecimiento o decrecimiento de los archivos, ver los procesos, manipular la seguridad. Digamos, un security admin pudiera hacer cosas como esta, ¿verdad?, que estamos haciendo nosotros ahorita, sin que él tenga, por ejemplo, poder crear bases de datos, pero sí pueda revisar cómo está la seguridad. A este usuario específico le vamos a colocar solo el public porque lo vamos a querer, digamos,
como un usuario nada más de lectura y escritura de datos. Lo siguiente que viene es el user mapping. User mapping es decirle, fíjese bien, aquí el login lo que le va a permitir es conectarse al servidor, pero dentro del servidor están las bases de datos. Entonces yo puedo decirle específicamente qué bases de datos quiero que este usuario tenga acceso. Por ejemplo, yo puedo decirle que quiero que tenga acceso a DemoDB y puedo decirle que quiero que tenga acceso a la base de datos inventario, pero no quiero que tenga acceso a Atlas, ni quiero que tenga acceso a matrícula, ni quiero que tenga acceso a tarea, a ninguna de las otras bases de datos. Ahora, fíjese bien, el login y el usuario de la base de datos son dos objetos diferentes, ¿verdad? Por conveniencia, nosotros queremos que el mismo nombre que utilizamos para conectarnos al servidor sea el mismo nombre que utilizamos para conectarnos a la base de datos. Pero ¿sí? El SQL Server nos da esa libertad de poder cambiar, de que nosotros nos conectemos como testDB, pero ya cuando nos conectamos a la base de datos lleguemos con un nombre diferente, ¿verdad? Yo personalmente no lo uso, pero eh, está esa opción. Y si nuestra base de datos tuviera múltiples esquemas, pues yo le podría asignar un esquema en específico si así fuera necesario, ¿verdad? Si no le coloco nada, pues se le va a colocar el esquema del DBO, que ya sabemos que el esquema del DBO es el esquema principal de la base de datos. Ahora bien, dentro de una base de datos yo le puedo colocar eh, roles específicos a ese usuario. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decirle dentro de MongoDB que sea public. Nuevamente, public es lo más básico, ¿verdad? Que tenga acceso solo a aquello a lo que nunca nadie le ha puesto un privilegio de seguridad. Ahora, pero hay otros privilegios, ¿verdad? Y aquí está eh, el sysadmin vendría a ser dentro de la base de datos lo que sería el DB owner, o sea, el dueño de la base de datos es un usuario que dentro de esa base de datos, no dentro del servidor, yo puedo colocarle roles diferentes dentro de un mismo servidor a base de datos diferentes. Yo puedo decirle, por ejemplo, que quiero que este usuario en DemoDB solo pueda leer y escribir datos dentro de DemoDB, pero puedo decirle que dentro de inventario sea un DB owner, o sea, que pueda realizar, tenga todos los privilegios, ¿ok? O puede decirle usted, no, yo quiero que este usuario dentro de DemoDB sea un DB owner, o sea, todos los usuarios, pero dentro de inventario quiero que sea DDL admin, ¿qué sería? Que pueda ejecutar sentencias DDL, ¿verdad? Create, alter o drop. O, o que pueda realizar backups o copias de respaldo. Aquí podemos limitar todo lo que ese usuario pueda realizar. Y así como hay un asignar, aquí hay un deny. Mire, usted puede decirle, no, yo quiero que este usuario no pueda escribir datos, ¿sí? dentro de esta base de datos. Es muy poco común que nosotros le neguemos a un usuario algo, ¿verdad? Porque si lo queremos negar, lo más conveniente es que pues no le demos acceso a la base de datos, porque ya con eso le estamos negando. Pero también está la opción de que le digamos que no queremos. Entonces les decía, en DemoDB queremos que él solo pueda leer datos, pero en inventario queremos que él sea un DB owner, o sea que pueda hacer todo dentro de la base de datos. Los securables son algunas de estas tareas. Aquí están como agrupadas, ¿verdad? Pero en securables hay algunos objetos específicos que nosotros pudiéramos querer darles acceso no a todo lo que hace el rol, sino a tareas específicas. Entonces nosotros pudiéramos decirle, no, yo quiero que este usuario pueda conectarse al servidor o pueda hacer tareas, pero ya sería bien, bien específica, ¿verdad? Ya que cuando queremos crear un usuario bien, bien limitado o bien, bien restringido.
no es muy común que nosotros lo utilicemos. Y por último es el estatus, que nos permite, para qué existe el estatus? Es para decirle que un usuario, nosotros poder accederle o negarle el acceso al servidor, ya sea a nivel de login, o sea, cuando yo le doy enable, quiere decir que el usuario puede realizar un inicio de sesión en ese servidor, pero póngale que el usuario salió de vacaciones o el usuario ya no trabaja dentro de la empresa, entonces dependiendo de lo que diga el protocolo de seguridad de la empresa en el cual nosotros estemos trabajando, puede ser que se le suspenda, ¿sí? Con un disable, ese usuario existirá, seguirá existiendo dentro del servidor, pero ya no podrá tener acceso a hacer login dentro del servidor. O también puedo decirle que no quiero restringirle a todo el servidor, sino que solo quiero restringirle en los procesos de conexión. ¿Eh? Entonces, que él pueda hacer login porque puede hacer otras cosas, pero no puede conectarse al servidor de base de datos. Ahorita lo vamos a dejar habilitado para que hagamos algunas pruebas. Vamos a, vamos a recordar, el usuario se llama testdb y el password que le colocamos fue 123. Entonces le vamos a dar OK. Aquí está testdb. Miren, te voy a intentar hacer un nuevo inicio de sesión con ese usuario. Testdb y le colocamos 123. Ahí está, ¿ven? Y me permitió conectarme. ¿Qué pasa si yo deshabilito ese usuario? Bueno, vamos a probarlo. Hay, hay empresas cuyo protocolo es que el usuario se borre cuando el usuario deja de trabajar, ¿verdad? Y yo no estoy tan de acuerdo con esa política porque ese usuario puede tener, ese inicio de sesión puede tener objetos creados o puede formar parte de ciertos servicios. Entonces, lo que más recomiendo es deshabilitarlo, ¿verdad? Con esa opción el usuario no podrá conectarse, pero estará ahí por cuestión de historial, por cuestión de cualquier otro tema que pueda estar relacionado. Entonces, ¿qué va a pasar si ese usuario intenta conectarse, ya sea local o remotamente? Bueno, veamos qué va a pasar. Bien. Ahí me dice que el usuario TSDB está deshabilitado y bajo ninguna circunstancia, ni usando ninguna herramienta yo voy a poder conectarme a este servidor mientras mi usuario esté deshabilitado, ¿no? Aquí, no sé si lo nota, ¿ah? Aquí se ve, miren, esa X significa que el usuario está deshabilitado. ¿Qué debo de hacer? Ok, otra cosa que es importante, cuando nosotros vamos a trabajar con Windows, con Windows Authentication y SQL Authentication, es importante que nosotros revisemos la configuración del SQL Server. Entonces, clic derecho para revisar ese tipo de configuraciones y aquí nos venimos a las propiedades del servidor. Y en este hay diferentes propiedades que nosotros podemos revisar. En este caso, la que nos interesa es la seguridad la propiedad de seguridad, la configuración de seguridad. Entonces, fíjense bien, si yo tuviera seleccionado esta opción, si tuviera seleccionado esta opción, significa que mi servidor, por más que yo intente crearle usuarios de tipo SQL Authentication, no me lo va a permitir, pero no me va a poder, nadie se va a poder conectar a menos que sea de tipo, un usuario de tipo Windows. Entonces, lo primero que tengo que revisar si deseo trabajar con Windows Authentication es que es que este
esta opción esté habilitada, ¿verdad? La de Window Authentication y SQL. ¿Ok? Entonces, en este caso nosotros sí ya lo tenemos. Fíjense, muchas de estas, de cambiar alguna de estas opciones del SQL Server, incluirán que yo tenga que reiniciar el servicio. O sea, yo no puedo cambiar la configuración del SQL Server y esperar que ésta automáticamente entre en funciones, ¿verdad? Porque muchas de esas opciones se cargan cuando el SQL Server inicia. Entonces, muchas de ellas me van a pedir que yo reinicie el servicio del SQL Server. ¿Cómo hago eso? Bueno, me voy a una herramienta, hay una herramienta especial para manejar los servicios del SQL Server, pero también hay, yo puedo hacerlo directamente desde aquí. Mire, clic derecho. Y aquí le podemos dar detener el servicio del SQL Server o reiniciar. Obviamente, cuando nosotros hacemos ese tipo de funciones, tenemos que estar claros de que si hay personas, si hay usuarios conectados a ese servidor, eh, van a perder su conexión en ese momento. ¿Cómo podemos darnos cuenta si hay usuarios conectados? Bueno, aquí hay una herramienta que se llama el eh, monitor de actividades. Vamos a ver. Aquí está. El Activity Monitor o monitor de actividades. Obviamente el icono cambia de una herramienta a otra. Entonces usted aquí puede ver los procesos. Vamos a ver qué procesos tenemos aquí. Aquí hay diferentes, si tenemos query que están corriendo, ¿verdad? A veces hay un query que pueda estar muy pesado y le está consumiendo muchos recursos. Entonces ahí usted lo puede ver. Entonces aquí, aquí me aparecen, mire, todos los procesos que están conectados al SQL Server, ¿verdad? Aquí usted puede ver, digamos, que mi usuario está conectado a la base de datos master, porque no me he conectado específicamente a ningún servidor, a ninguna base de datos. Entonces, usted puede ver, y también puede, imagínese que usted necesita hacer un mantenimiento sobre una base de datos y necesita que sus usuarios se desconecten de la base de datos. Entonces, usted aquí puede ver qué usuarios estén conectados y si por alguna razón, vale, imaginamos que ese usuario se salió de trabajar y se le olvidó, entonces usted aquí puede kill process significa lo que, lo que dice, ¿va? Matar el proceso, o sea, cerrar ese proceso para que ese usuario no le esté interfiriendo con lo que usted va a realizar. Bien, entonces vamos a regresar, vamos a cambiar las propiedades, vamos a habilitar este usuario. ¿Okay? Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es volver a habilitarlo, enable. Ya debería de cambiar. Ahí está. Ahora voy a intentar conectarme. Ahí está. Vamos a ver si la seguridad funciona. Vamos a ver, voy a intentar conectarme a esta base de datos. Y me dice que yo no puedo hacerlo, ¿verdad? No tengo acceso, miren, no puedo ver nada de esa base de datos. Ahora, sí puedo conectarme a TestDB. Puedo ver las tablas. Ahora, yo solo puedo accesar a los datos. Yo no pudiera venir y decir, ¿Mm? Me dice que yo no tengo acceso. Porque bien, todo esto que nosotros hacemos gráficamente realmente son sentencias SQL. Entonces, yo solo tengo acceso a leer a las operaciones del DML, ¿verdad? Eso fue Data Reader y Data Writer, básicamente es DML, ¿verdad? O sea, yo sí puedo, ahí
yo puedo intentar crear una tabla aquí, ¿verdad? Pero cuando le intente salvar me va a decir que no puedo. Ya me lo advirtió en un principio, ¿verdad? Pero si yo todavía sigo de necio, puedo crear la base de datos y en el momento que le intente salvar me va a decir que no tengo los privilegios, ¿verdad? No me lo va a permitir. Ahora, sí puedo yo ver los datos, ¿no? Recuperarlos. Ahí está, ¿ves? O puedo modificar esos datos. También tengo ese tipo de acceso. Puedo modificar cualquiera de estos datos. ¿Va? Yo puedo decir que este no es del tipo 1, sino que es del tipo 5. Y me lo permite. ¿Ve? Ahí básicamente lo que hice fue un update. O pudiera yo hacer un delete. Y ya lo eliminé. O pudiera hacer un insert, ¿verdad? Solo tendría que venir. Venirme aquí al final. Es decir, 164. Prueba. 5. 24. 3. Ahí se va a insert. Entonces yo puedo hacer todo lo que es el DML en esta base de datos, pero no pudiera, por ejemplo, que intentar modificarme. Ahí está, ¿ves? No tengo los privilegios para hacerlo. Nuevamente, ya me lo advirtió, pero igual no tengo los suficientes privilegios. ¿No? Yo pudiera intentarlo. ¿No? Bueno, aquí ya mira, ni siquiera me permite. ¿No? Yo no tengo acceso. Por más que le den, no lo voy a poder hacer. Ahora, no pasaría eso igual si yo me voy a inventario. Creo que fue la otra base de datos a la que me di acceso. Acá yo soy un DB owner. ¿Qué significa eso? Bueno, que si yo quiero crear una nueva tabla, la puedo crear. Lo que nosotros hemos aprendido con Create Table, pues nosotros aquí lo podemos utilizar con clic derecho, eh, New Table, y yo aquí puedo crear tabla ID de tipo entero, que no acepte nulos, nombre, varchar de 50 y que tampoco acepte nulos. Y quiero que esta sea mi llave primaria. Bueno, aquí los iconos cambian, entonces aquí ahí está. Cuando lo salvo y me pregunto, entonces aquí aquí está la tabla ya creada. Y si yo la quiero eliminar, pues clic derecho, eliminar. Y ya me permitió eliminar. La verdad, eso es por el hecho de que ahora vamos a ver, recordemos que este usuario tiene, bueno, pero eso lo vamos a ver, en un segundo video. Para que no quede muy extenso este video, nos vamos a quedar por ahí.